O sacerdocio posibilita que a Igrexa siga exercendo a misión confiada por Xesucristo aos seus apóstolos ata o fin dos tempos. A través do sacerdote, Cristo mesmo faise presente e actúa na súa Igrexa. Só así se entende a transcendencia dunha vocación que presenta sempre perfis peculiares. En ocasións, a chamada divina ao sacerdocio prodúcese a unha idade temperá. Así ocorreu con Don Bosco, o santo cura de Ars, ou con San Pedro Poveda. Pero outras veces, a chamada ao sacerdocio atrásase ata unha idade máis tardía e, en ocasións, vese precedida dunha profunda conversión. Así sucedeu na vida de San Agustín, San Ignacio de Loyola ou do filósofo español García Morente. Xesucristo chama ao sacerdocio de moitas formas e non sempre igual. Todos, ao ser creados polo Pai, temos unha vocación específica que cumprir nun tempo determinado. Xesús chama a algúns dentre os homes para compartir con el o seu sacerdocio ministerial. Deus chama a cada un de acordo ás súas circunstancias persoais, co seu modo peculiar, cos seus defectos e tamén coas súas virtudes. Os sacerdotes son homes que foron escollidos por Deus para servilo e axudarlle na salvación dos homes, comprometendo toda a súa vida a iso. A orde é o sacramento polo que algúns dentre os fieis quedan constituídos ministros sacros ao ser marcados cun carácter indeleble e así son consagrados e destinados a apacentar o pobo de Deus segundo o grao de cada un, desempeñando na persoa de Cristo as funcións de ensinar, santificar e rexer. O sacramento da orde imprime na alma un carácter espiritual distinto ao do bautismo e ao da confirmación, en virtude do cal quen o recibe queda marcado para sempre. Alberto e Daniel, ou Dani, como o coñecen todos, diáconos lalinenses, recibían este sábado nunha emotiva cerimonia oficiada polo bispo da cidade lucense, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, a orde do presbiterado para exercer como sacerdotes. O bispo de Lugo invitoulles nun día tan especial a non ter medo. Que non tengan miedo e que confíen en nuestro Señor. Yo les decía que siendo lucenses de iglesia, que esto tiene que ser sin duda, tiene que tener un tono eucarístico, que confíen en nuestro Señor y que lo busquen en la Eucaristía cuando lo necesiten todos los días, pero cuando lo necesiten que lo busquen ahí, que lo encontrarán. Alberto e Daniel foron durante un tempo compañeiros no Seminario Maior de Lugo, onde comezaron este emocionante e intenso camiño de 6 anos que os levou a lograr o que hoxe son. Foron anos de moito estudo, nos que fixeron importantes amigos, coñeceron persoas que perdurarán nos seus corazóns para sempre, formadores dos que aprenderon
e grazas aos que se achegaron aínda máis a fe, e por suposto a don Daniel, o reitor do seminario de Lugo, o seu confesor, confidente, amigo e motor durante tantos anos. Bueno, a Daniel le conozco desde que tiene 11 años. Es un chico que ingresó para hacer la secundaria y después el bachillerato. Un chaval que es muy inteligente, muy responsable. No es porque ahora sea sacerdote, es que la verdad yo creo que esto lo pueden certificar cualquier compañero. Muy inteligente, ¿no? Enamorado del estudio de la historia, le encanta la historia y le encanta pues todo lo que tiene que ver con el cine. Sería para él una satisfacción el poder compaginar las dos cosas. Yo no creo que estén muy lejos, ¿no? Necesitamos también a gente en los medios. Bueno, pues ha sido así, un chico siempre centrado. Yo recuerdo una vez que entró en la cocina, era un niño de 13, 14 años, y una de las que trabajaba en la cocina, por meterse un poco con él, pues le dijo: tú no sabes lo que quieres, Dijo: ¿cómo que no? Yo quiero ser sacerdote. Y dijo: pero si eres un chaval todavía. Y dijo: ¿lo que non pode ser un neno querer ser cura? O sea, quiero decir con esto que efectivamente él desde siempre lo tuvo muy claro, ya digo, muy responsable, piadoso, con una protección muy grande por parte de sus abuelos. Su padre le muere muy joven, y cuando él es muy joven, y también siendo joven el padre. Y bueno, pues es un chaval encantador realmente, muy alegre. Y Alberto vino para los estudios eclesiásticos ya, para primero de estudios eclesiásticos, ya un chico más serio, más formado, tiene una carrera universitaria, hizo dirección de empresas y ya vino pues eso, al seminario mayor. Quiere eso decir que ya es una vocación más probada. Él, no sé, os contaría a lo mejor su experiencia, ¿no? De cómo en el grupo que le protege un poco en la LIN, pues con el que se encuentra a gusto yendo a una peregrinación a Fátima, decide después de un cierto tiempo ingresar al seminario y ya viene con una vocación más hecha, aun cuando yo he dicho ya que Daniel pues viene desde niño, pero bueno, siempre las vicisitudes de la adolescencia pueden hacer cambiar, ¿no? Y entonces es un chico también sumamente responsable, muy estudioso. En el caso de Daniel, pues no, porque es muy anterior, él ya desde chiquitín. Yo he estado muchas veces en su casa y tiene pues ahí fotos de 3-4 años con sotana, vestido de sotana, y no es por una mediación quizás de sus padres, sino que realmente pues es, no sé, como que el Señor ya desde muy chiquitín la ha escogido y llamado. O Señor os puso no seu camiño e a Igrexa confioulleos para que colaborase activamente na súa formación sacerdotal. Agora don Daniel, con gran orgullo e satisfacción, a propia dun pai e de quen sempre estivo aí, os apoia nesta nova andadura que comenzan con ilusión e que será, sen dúbida, o camiño máis apaixoante da súa vida. Daniel e Alberto son o exemplo e a proba dunha fecundidade espiritual e apostólica espléndida. Distintos, pero realmente en el nivel humano muy completos los dos, muy inteligentes. En el nivel espiritual muy centrados en lo que es ser cura, ser sacerdote hoy. Espiritualmente profundos, serios, y yo creo que van a ser unos curas extraordinarios. Tenemos una bendición con ellos en la diócesis, sinceramente. Alberto e Daniel son dous xóvenes con dúas vidas diferentes, dúas historias de vocación que nada teñen que ver. Mentres que o máis xoven, Daniel, tiña dende moi novo claro o seu camiño, Alberto tardou máis en darse conta do que Deus quería para él. Pero sen algo coinciden estes dous mozos é no gran amor que sinten cara a Cristo,
na importancia da fe nas súas vidas e nas ganas que teñen de comezar esta nova etapa a cal afrontan con valentía e moita ilusión. Atrás quedan os anos do seminario, anos de loita, traballo e moito esforzo. De pequeñito, ya con 11 años, y bueno, han cambiado muchísimas cosas. Yo es verdad que ya desde pequeñito quería ser sacerdote, ya desde los 4 años, pero bueno, van cambiando muchísimas ideas, los compañeros te van haciendo madurar tanto espiritualmente como ya todo el ámbito de la fe. Y claro, la idea que tienes al principio de un sacerdote como una persona a lo mejor lejana, pues se va cambiando y ya ves que la vida del sacerdote es plenamente una unión con Cristo y que es un entregarse a los demás, y entonces supone una cercanía tremenda que no se experimentaba ya en los primeros años. Sí, yo diría también que estos años de seminario han sido para nosotros como una maduración, ¿no?, de la idea, de la vocación que ya veníamos con ella desde el principio, pero gracias al trabajo de los compañeros, del rector, de los formadores, de nuestro estudio, de nuestra oración, pues vamos madurando eso a lo que estamos llamados y a esa identificación con Jesús, pues de cara a ser otros Cristos sacerdotes para aquellas personas que se nos encomienden y que surjan en nuestro camino en el sacerdocio. A historia vocacional de Alberto e Daniel é o reflexo de que Deus chama en calquera momento, a calquera idade e en calquer sitio. A historia destes dous homes é a de dos persoas valentes que souberon decir que sí a Cristo no momento que lle estendeu a man para que camiñasen xunto a él. Certezas absolutas no existen y Dios llama a quien quiere cuando quiere y no va a aparecer como una gran tormenta, sino como una suave brisa. Y entonces hay que siempre dejarle las puertas del corazón abiertas al Espíritu Santo para que pueda entrar en ellas y para poder nosotros ser unos instrumentos que en sus manos puedan servir para dar testimonio de fe a la humanidad. La vocación siempre coincide con las expectativas que el corazón humano tiene, de fondo siempre. Por tanto, la vocación cumplida es sinónimo de felicidad para esa persona, porque se va a planificar en aquello para lo que Dios la llama. Y me gustaría pues que la gente pues comprendiese o viviese que tienen que ponerse al oído, a la escucha de Dios, de lo que Dios quiere para ellos. Porque tarde o temprano lo escucharán, si están a la escucha. Y sabrán lo que Dios quiere para ellos, cumplir su vocación y de ese modo pues planificarse como personas también. Alberto, gran amante dos deportes e voraz lector, é o reflexo de que Deus chama cando menos o esperamos. A historia de vocación de Alberto non tería sentido sen o encontro transformante que tivo con Cristo no santuario de Fátima. Alí comprendiu que el era a resposta aos seus máis profundos anhelos e desexos. Pues un camino gradual, poquito a poco. Primero es la vocación, es la conversión. Yo entro en la vida cristiana pues ya un poquito tarde, porque llevo una vida un poquito pues alejada, separada de la iglesia. Descubro pues la llamada a la vida cristiana en una peregrinación a Fátima con jóvenes. Entonces como que la vida me da una especie de vuelco, descubro al Señor y lo que eso incide en mi vida personal y cambia un poco pues todo. A partir de ello empiezo a integrarme en la vida de la parroquia, en mi pueblo. Yo soy natural de Lalín, especialmente acompañado de un grupo de jóvenes, del párroco. Y en ese contexto de vida de la iglesia y de este grupo más particular, pues cuando yo empiezo ya a planteármelo en una vida pues como de una oración más intensa, pues a percibir que el Señor me llamaba a algo más, ¿no? A entregarme pues por completo en una vida de sacerdote. Pues básicamente ha sido un encuentro con el Señor por medio de María, se podría resumir así. Yo venía de unas circunstancias, pues, una vida despistada, desorientada totalmente, buscando la felicidad en caminos no lo más adecuados posible, pero sí que venía con esa sensación de vacío y como que de estar abierto a lo que aconteciese.
Entonces eso posibilitó y pues el escuchar allí, sobre todo el testimonio de la gente joven, de muchos sacerdotes jóvenes. Yo tenía una idea de iglesia totalmente equivocada, con muchos prejuicios, que me impedían acercarme a la iglesia y a Dios. Allí compruebo que no era así, es un edificio que tenía montado que se viene abajo, y en esas circunstancias favorables es cuando el Señor interviene y me cambia completamente la vida, en el sentido de que me hace ver personalmente, vivencialmente, que Él está ahí, que no es una idea abstracta, que su vida cuenta para mí y que mi vida cuenta para Él, que cuenta conmigo, que todo lo que ha acontecido en el pasado de fracaso, de oscuridad, pues que Él lo borra todo de un plumazo, que vuelva a nacer de nuevo, por así decir. Y eso pues en un instante de tiempo me lo hace entender. Entonces es como una especie de caída de caballo de San Pablo que me renueva por completo. Esa viaxe supuso un antes e un despois na vida deste xoven. Alberto recuperou a súa relación coa Igrexa e propúxose coa axuda da graza de Deus vivir de acordo á súa vontade e comprometeuse a levar unha vida de oración persoal, recepción frecuente dos sacramentos e servizo. Pues fue un proceso, básicamente, porque una vez que yo más o menos empiezo a tener clarificada la vocación y que el Señor me llama, pues yo tuve la suerte de que compañeros míos ya habían entrado en el seminario antes que yo, de este mismo grupo, además bastante reciente, con el plazo de 1 o 2 años más o menos. Entonces yo me apoyaba mucho en ellos, yo sabía cómo era la vida del seminario, yo les preguntaba y ellos sirvieron un poco de enlace para ya poder tamén introducirme en el seminario sin mayores problemas. Alberto non sentiu a chamada á vida religiosa ata pasado un tempo. 4 anos despois desta viaxe, este home tomaba a decisión máis importante da súa vida, entrar no Seminario Maior de Lugo, para poder así comezar os seus estudos eclesiásticos e prepararse para ser sacerdote. Curiosamente, mi caso fue que yo descubrí la vocación, o por lo menos el inicio, saliendo con una chica que también cristiana, muy practicante, que era de este mismo grupo. Yo nunca me había planteado el tema de la vocación, siempre pensaba que lo mío sería el matrimonio. Y estando con ella en esta relación, yo notaba que algo fallaba, que no estábamos a gusto, sin haber nada especial que lo motivase. El caso es que poquito a poco la relación se iba enfriando, se iba agostando. Entonces yo todavía no me planteo la vocación, pero ya sí que decido pues cortar para enfriar un poquito la situación y desde ahí pues plantearme qué es lo que el Señor querría de mí. Y fue en esas circunstancias cuando yo empiezo a discernir pues que ese camino anterior no era lo mío, no era lo que me llenaba, sino que era pues una entrega total al Señor. Me sorprendí, eso sí, me sorprendí, pero no sé, es como una especie de flechazo de amor, ¿no? Cuando te enamoras de otra persona, pues no te asustas, sino que te sientes como muy sorprendido, pero es algo grato, en principio es grato. Dicía Santa Teresa de Xesús que non se debe ter medo a dicir que sí a Deus, porque non hai maior amor que o seu amor, nin maior alegría que a súa alegría. Alberto foi un home valente. De feito, cando se deu conta do que Deus quería para él, non tivo medo, ao contrario. Pues sí, sinceramente sí. Es que la intervención del Señor en la vida siempre es muy sorpresiva, muy sorprendente, ¿no? Te altera los planes, siempre para bien, claro, pero es sorprendente. Y pues sobre todo cuando miras atrás y ves pues cómo te ha ido llevando de unos sitios a otros, pues sorprendido gratamente. Falar da historia de vocación de Daniel supón contar a historia da súa vida, xa que este xoven deuse conta moi cedo da súa vocación, sendo así reflexo e exemplo das chamadas temperas ao sacerdocio,
Nacido en San Miguel de Bendoiro, moi preto de Lalín en 1988, Daniel comezou a escribir as liñas da súa vida con só 4 anos, unha vida que camiñaba sendo xa un neno moi preto de Xesucristo. A familia, célula da sociedade, berce de vocacións e berce natural dos santos, foi a principal impulsora da fe na vida deste xoven. No seo da súa familia profundamente cristiá, aprendiu a amar a Deus, a orar e a vivir de maneira intensa a relixión. Con só 4 anos, mentres camiñaba pola praia cos seus avós, Daniel, a pesar da súa corta idade, deuse conta de que Deus lle chamaba. A partir dese día, comezou a ser el quen pedía que cada domingo o levasen a misa. Aínda que todos creían que aquelas palabras eran só os soños e as ilusións dun neno, el tiña claro que non, que aquelo iba en serio. Pues mi vocación es, digamos que muy bíblica. Se dice que el Señor llamó a varios apóstoles, a Pedro, a Santiago, a Andrés, a Juan, los llamó junto a la playa. Pues a mí me llamó también junto a la playa. Yo, siendo muy pequeñito, pues un día iba de camino a la playa con mis abuelos, que es una familia muy cristiana, y entonces pues les pedí que quería ir a misa todos los días. Entonces me fui fijando en mi sacerdote, siempre lo vi como modelo, como un testimonio de vida, y a mí me gustaba pues todo lo que hacía en lo relativo a la Iglesia. Me parecía incluso la Eucaristía como un teatrillo, por así decirlo, y entonces a mí me gustaba lo que representaba y siempre me atrajo ese modelo de vida. Entonces yo dije en clase siempre desde pequeñito que yo quería ser, bueno, yo decía que quería ser obispo, quiero ser sacerdote, lógicamente. Entonces, claro, yo era muy pequeñito, mis abuelos no se fiaban, pero claro, llegada la edad de ir al instituto, podía ir al instituto o podía ir al seminario. Y yo nada, grito pelado que yo quería ir al seminario, A preparación para o sacerdocio recibida no seminario foi de algún modo precedida pola que lle ofreceron na súa casa. Daniel foi monaguillo na súa parroquia, axudou en todo ao párroco e xa máis escondeu o seu desexo de ser sacerdote, desexo que o levou a estudar no seminario menor e maior da cidade lucense. Deus lle mostrou o camiño, lle axudou a vencer todos os obstáculos que a vida lle puso e o protexiu cando o necesitou. Daniel é exemplo de fidelidade, amor e lealtade a Deus. Me vine al seminario menor hace aproximadamente 12 años y entonces se fue fraguando ahí mi camino, fui aumentando en formación tanto intelectual como espiritual y el Señor pues fue formando como una coraza en mi corazón para protegerme también de los peligros de un chico de mi edad, que normalmente ve en la sociedad un montón de estímulos que lo quieran apartar del seminario. Y sin embargo fue avanzando el tiempo y llegado la edad de pasar al seminario mayor, pues decidí continuar con mi camino. No seminario de Lugo, estes dous xóvenes encontraron a forza e a formación necesaria para seguir íntegramente a Cristo. No seminario de Lugo, viviron algúns dos mellores momentos da súa vida. Foron, sen dúbida, anos que non esquecerán, momentos que perdurarán no seu corazón, xa que no seminario foi o lugar no que os seus soños comezaron a coller forma. Hombre, yo especialmente con los viajes, especialmente los de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que eran los encuentros con el Papa, fuimos a Australia, fuimos a Colonia, a este último de Madrid, y siempre son encuentros muy motivadores, porque ves a gente de tu edad, o más o menos alrededor de tu edad, que comparte las vivencias que tú compartes, y entonces pues es un estímulo. Pero bueno, yo ya digo que las Jornadas Mundiales de la Juventud serían mis mejores recuerdos. A nivel personal, sobre todo, pues una riqueza muy grande espiritual de unión con Jesucristo, de identificación con Él, donde tú tienes un tiempo precioso, privilegiado, de preparación intensa en todos los niveles,
a nivel académico, a nivel espiritual, a nivel de comunitario, estar con una serie de compañeros. Es decir, tienes un medio privilegiado para crecer en muchos sentidos. A familia está chamada a edificar o reino de Deus e a participar activamente na vida e misión da Igrexa. Os membros da familia, ensinados pola palabra de Deus, confortados cos sacramentos e os auxilios da graza e irradiando o espírito do evanxeo, veñen a ser unha pequena porción viva da Igrexa. As familias de Daniel e Alberto foron o piar da súa fe, o principio desta historia. Os pais de Alberto e a avoa de Daniel recordan perfectamente o día que estes dous xóvenes lles dixeron que querían entregar a súa vida íntegramente a Cristo. Pues yo le dije que estaba en dudas en la orientación de su futuro. Yo le dije, pues puedes ir para sacerdote. Luego así callado, no dijo sí ni no. Después de un tiempo, pues me dijo, pues decidí ser sacerdote. Bueno, pues adelante. Pues a los 4 años me dijo que quería ser sacerdote, estábamos en la playa y me dijo, madrina, quiero ser sacerdote, por favor. Muy bien, se vive muy bien, estoy simplemente emocionada, porque era lo que él quería, era lo que él buscó y lo que se encontró. No Seminario Maior pasaron 6 anos intensos. Así o recordan os seus amigos e compañeiros neste fermoso camiño. Daniel es una persona muy activa. Son un poco una contraposición uno del otro, porque Alberto, por ejemplo, es muy tranquilo, es una persona muy tranquila, más calmado, más sosegado. Daniel también tiene un punto de tranquilidad, ¿no? De punto de madurez, pero a la vez esa actividad, ese fuego dentro de hacer cosas. Y son los dos muy serviciales, muy humildes, muy entregados, ¿no? A todo lo que se le pide. Y bueno, después tienen los dos gustos muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, a los dos les gusta el cine, a los dos les gusta leer libros. Daniel tiene una tendencia a comprar revistas también. Les gusta, por ejemplo, leer el periódico, estar pues enterados de todo. Y después a Alberto le gusta más pasear, ¿no? Era siempre el que se iba por las tardes, después de comer se iba a la muralla siempre a pasear, y Dani era el que después de comer se iba a jugar al fútbol o iba con los del menor a pasear un rato. Estabas con él pues a lo mejor en la sala charlando un rato, en el ordenador. Yo en el año 2007, cuando todavía lo de venir yo al seminario era solamente una idea, cuando andaba yo con mi conversión personal, pues en el 2007 yo empecé algunas tardes, trabajaba aquí cerca y algunas tardes venía a rezar vísperas con ellos. Algunos domingos por la tarde, algunos días por la tarde, incluso al salir de trabajar, venía a rezar vísperas con ellos. Date cuenta de que ellos en aquel momento estaban empezando, pues estarían haciendo primero o segundo de estudios eclesiásticos, ¿no? Con lo cual estaban empezando su camino, ¿no? Y la verdad es que tengo un recuerdo estupendo, porque sin conocerme a mí de nada y sin haber yo tenido nunca trato con seminaristas, me sorprendió mucho, recuerdo que me sorprendió mucho porque me acogieron como si me conocieran de toda la vida, ¿no? O sea, ellos me acogieron, uno de ellos se sentaba a mi lado para explicarme cómo iba el diurnal para poder rezar las vísperas, y tengo muy buenos recuerdos de aquella época donde empecé a conocerlos, a ellos y a todos los seminaristas, algunos que ya son sacerdotes hoy, como don Carlos, como don Marcos, como muchos de ellos, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que incluso algún día me sorprendía, porque como te digo, sin conocerme de nada, y acabábamos de rezar las vísperas y ellos pues charlaban conmigo. Pues son dos personas que van en el mismo camino que estamos intentando seguir nosotros, y es un día de alegría inmensa porque ves que dos compañeros tuyos, dos amigos, pues llegan a esa meta que tú estás buscando, y es un día muy especial y con mucha ilusión estamos. A fe é sinónimo de crer. Ter fe é deixar todo en mans de Deus, xa que El encárgase de que todo salga ben sempre. A fe é para Alberto e Daniel
o máis importante da súa vida. La fe supone un estímulo completamente grande en nuestra vida, en tanto que yo he sufrido, por ejemplo, la muerte de mi abuelo, la muerte de mis dos padres, y yo creo que sin la fe estuviera supuesto un batacazo en mi vida. Bueno, yo desde los 4 años, como he dicho, ya quería ser sacerdote y entonces he notado la presencia del Señor siempre muy dentro de mí, y esa fe me ha ido ayudando a crecer y a comprender muchísimo mejor que no solo la gente que está a mi alrededor me quiere, sino que hay otra persona que está siempre alentándome en la vida y que me acompaña en todos mis pasos, y que en aquellos momentos en los que la vida se pone un poco más difícil y más complicada, siempre hay alguien que te va a tender la mano. Estamos en el año de la fe, es muy importante. Pues nada, la fe yo también me ha llevado durante este camino, es como una semillita que va creciendo y cada vez se va haciendo más grande dentro de ti, y al fin y al cabo pues es la relación viva que tienes con Jesucristo y con la realidad de la Iglesia, y que te impulsa y te hace, pues como decía Daniel, pues vivir esto desde un nivel grande que planifica pues todo lo demás, todas las realidades humanas. Cuando la fe se inserta en el mundo, en la realidad humana, pues todo lo hace crecer y que sea más bonito y más duradero. O pasado sábado, Daniel e Alberto ordenábanse despois de anos de loita e esforzo como sacerdotes nunha emotiva cerimonia ofrecida polo bispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Familiares, sacerdotes e amigos lles acompañaron nun día tan emotivo e especial no que non faltaron os nervios, os sonrisos e a ledicia. Comezaba así unha nova etapa na vida destes rapaces, un camiño que empezan con ilusión e que será, sen dúbida, o máis emocionante das súas vidas. Pero esta será outra historia que lles contaremos o martes que ven. Quere que visitemos a súa parroquia, apetécelle que coñezamos o seu párroco, pois non o dubide, póñase en contacto con nós a través do teléfono 981 55 83 46, 981 55 83 46. Tamén pode escribirnos ao correo electrónico parroquias@populartvgalicia.net. Ou se o prefire, pode deixarnos unha mensaxe no Facebook do programa.